Muy buenas amigos, ¿qué tal estáis? Una vez más en el canal y hoy traemos un invitado que ya ha pasado en su versión 4x4. Hoy tenemos la versión 4x2 pero con motorización diésel híbrida, sí, híbrida. Lleva etiqueta Eco y una hibridación de 48 voltios. Tiene 136 caballos y nos viene con el acabado GT Line. Es el Kia Sportage con la nueva actualización, facelift que suelen llevar los modelos, con esta nueva filosofía de diseño que ofrece Kia en sus modelos, pero sobre todo, como ya hemos probado el modelo en sí, hay pocas diferencias en cuanto a estética y sobre todo a nivel de detalles, pero sí vamos a probar a fondo la motorización y darles nuestra humilde opinión. Así que dentro intro y empezamos. Bueno, vamos a dar rápidamente un repasillo exterior. Aquí vemos este Kia Sportage con esta nueva filosofía de frontal, con estas nuevas ópticas así en vertical, con esa gran firma lumínica. Todo este paragolpes también va con el diseño del acabado GT Line, al igual que estas llantas 19 pulgadas y gomas 235/50 de perfil en acabado bitono, y todos estos detalles en negro brillo que van desde el carenado, pasos de rueda, protecciones en la zona baja y toda la zona superior, junto con lo que lleva la parte de acristalamiento. Aquí toda la zona de techo en negro brillo para dar esa sensación de techo flotante, y en la trasera, bueno, encontramos un Kia Sportage también renovado, un poco más sutil los cambios. Los pilotos son de nuevo diseño, con tecnología LED y con un formato más actualizado. Un portón bastante limpio, aquí con toda esta zona con los nombres Sportage, Kia y el acabado GT Line, y un difusor muy contundente, con mucho negro brillo, eso sí, y esta parte con esa protección en plata en el color de la carrocería para darle un aspecto sub, como es acostumbrado a ver en este tipo de modelos. Por supuesto vemos la tapa de la recarga diésel en este lado. Al ser diésel también lleva AdBlue, así que bueno, un detalle a tomar en cuenta. Y por supuesto vemos ese alerón con la tercera luz de freno en esta parte principal y la antena tipo aleta de tiburón. Llevamos techo panorámico totalmente practicable, así que tenemos buena iluminación y disposición para disfrutar del buen tiempo. Aquí vemos sobre todo esta zona de la aleta, que es muy contundente, llevando hasta la zona de la óptica, y un diseño que, bueno, el Sportage prácticamente se mantiene intacto. Es un lavado de cara en esta media vida de esta generación y que me parece que es muy acertada. ¿Qué os parece? ¿Os gusta? Vámonos para adentro. Bueno, ya estamos en el interior, vamos a encender el coche. Estamos ya en el calor del verano y grabando a 32 grados, y bueno, apenas comienza esta temporada, así que vamos a dar este repaso interior. Aquí encontramos este nuevo diseño con las dos pantallas integradas, manteniendo esta zona multitouch en la parte baja de estos aireadores, donde podremos seleccionar tanto sistema de accesos multimedia o bien la parte de clima. Esto la verdad es que me parece increíble como Kia lo solucionó en estos modelos. Ahora tienen aquí una opción en otros modelos de la marca que va justo aquí, pero justo cuando tenemos el volante nos tapa la visibilidad y tenemos que hacer este gesto para poder hacer uso del sistema de clima. Yo creo que esta solución me parece dentro de lo más tradicional que se mantiene de épocas, pero con lo más novedoso a día de hoy. Con esta opción me parece muy acorde. Tenemos la parte de multimedia de Kia Connect bastante bien, con el YouTube incluso integrado cuando estamos parados, y bueno, un servicio que se actualiza también vía OTA. El cuadro de instrumentos bastante legible. Aquí con la opción del intermitente se nos pone la cámara del retrovisor
indicado, en este caso el izquierdo o el derecho, y así controlamos un poco el ángulo muerto sin tener que desviar un poco la mirada del espejo, ¿no? Aquí tenemos doble memoria para perfiles de regulación de los asientos que son eléctricos. Tenemos también calefacción en 2 intensidades para volante y calefacción en 3 intensidades tanto para la parte delantera de los asientos como ventilación, que viene muy bien en esta época del año. Aquí tenemos carga inductiva, puertos USB-C tanto para datos como para carga, e incluso otro más para carga. 2 portabebidas que podremos tener aquí incluso para objetos más grandes. Aquí otra zona de hueco, aquí el start stop, auto hold, sistema de cámaras que aquí activamos y podremos ir haciendo este uso de la cámara en 3D, y aquí una guantera donde tenemos cargador 12 voltios y poder guardar por ejemplo la baliza en esta zona. Otra guantera aquí con buen tamaño para documentos y huecos con portabebidas con buena dimensión. Unos asientos en acabado GT Line con alcántara, aquí un poco pespuntes perforado y otro en cuero en color hueso para darle esta tonalidad muy exclusiva en el interior. Aquí en la zona alta tenemos iluminación, espejo con iluminación aquí, con buen tamaño este espejo, tanto para un lado como para el copiloto. Y tenemos este techo que se nos abre a un toque lo que es la cortinilla, y mantenemos todo este techo panorámico, pero a la vez también lo podremos abrir de manera de zona practicable, muy útil. Aquí tenemos el paravientos que nos permite llevarlo en funcionamiento, rodando con el coche y evitar turbulencias. La verdad es que está muy bien esta zona. Aquí tenemos este volante un poco achatado arriba y abajo, con el nuevo símbolo de Kia aquí integrado, con botones físicos, levas, los limpias y luces automáticas, y el botón de Drive Mode justo aquí para ir cambiando a modo Eco, normal o Sport. Se nos cambia un poco allí la grafía y podremos ir seleccionando HADAS, odómetros, brújula, y bueno, aquí temperatura y autonomía del depósito. Justo aquí en este lateral tenemos el freno de mano electrónico, abrir y cerrar en la puerta del maletero, un maletero que tiene muy buen cubicaje, buena capacidad, además toda la zona muy aprovechable para tener este uso intensivo de un SUV, que generalmente para viajar y hacer algo de aventura, a pesar de ser 4x2. Las plazas traseras en este acabado GT Line muy útiles, las 2 banquetas laterales lleva calefacción en 2 intensidades, y tenemos una tercera zona para tener la parte de regulación de temperatura en la parte central con 2 salidas de aire, también con conectores USB aquí en los laterales de los respaldos de los asientos para conectividad, más que todo para la carga. Buena usabilidad de esta banqueta, podremos reclinarla para ir un poco más cómodos, así que dentro del segmento tiene muy buena puntuación estas plazas traseras. Y bueno, ya tenemos el coche encendido, es solo ponernos en marcha a ver qué tal va este Kia Sportage diésel con hibridación ligera. Vámonos. Bueno, nos ponemos en marcha con nuestro Kia Sportage diésel 4x2 microhíbrido de 48 voltios. Vamos a la zona de pavimento irregular, se cierran las puertas, a ver si hay alguna vibración. Tenemos una llanta grande, aunque llevemos un buen perfil de goma, siempre transmite algo más a las vibraciones. Así que muy ajustado no se siente, pero también debido al tamaño de llanta. Una suspensión que filtra lo suficiente, pero hemos tenido coches que pasan, vamos, como una alfombra en esta zona. Y bueno, aquí pisamos este botón que hemos configurado de accesos rápidos, desactivamos el aviso sonoro para que no nos dé tanta alerta sonora de los avisos de velocidad. Estamos con el motor 1.6 turbo diésel con una hibridación ligera de 48 voltios, un pequeño motor generador eléctrico que va aportando ayuda a este motor, y en total son 136 caballos combinados, acelera de 0 a 100 en 11,6 segundos, datos muy correctos para un SUV, no es un coche deportivo ni mucho menos, pero bueno,
estamos ante un SUV que al menos nos debería de dar mejores consumos que la prueba que hicimos del Sportage hace un mes o 2 meses atrás, que era la versión 4x4, que nos encantó, pero su talón de Aquiles eran los consumos algo elevados, ¿vale? Ya que no tenía ningún tipo de hibridación alguna. Esta hibridación obviamente no viene a ser el sistema híbrido que estamos conociendo en los últimos años como un sistema que aporta esa seguridad en cuanto a autonomía y consumos bajos, pero sobre todo que el coche se pueda mover en modo eléctrico. Aquí nada, aquí siempre se va a mover con el motor diésel. Lo único que hace esta hibridación es asistir al motor, en este caso diésel, para engañar un poco bajo las leyes aquí en España, obtener esta etiqueta eco, que la puedes necesitar por las restricciones de las grandes ciudades, pero a su vez lograr mantener unos consumos más contenidos. ¿Qué pasa? Estos consumos a nosotros nos ha dado una media de unos 6,8, 6,7 en toda la prueba, pero también es cierto que hemos logrado bajar a unos 5,6 en algunos momentos puntuales en modo eco y sobre todo en carretera, haciendo buenos trayectos en lo que es autovía. Ya cuando mezclamos carretera secundaria, ciudad, atascos, normalmente se eleva ese consumo a los 6,8 que estamos ahora mismo fijos, ¿no? Aquí el modo de conducción, estamos en modo eco, vamos a pasar a modo sport, ya que el normal únicamente lo que hace es soltar esa restricción de la aceleración, pero básicamente el coche se mantiene con una potencia muy similar, pero en el sport ya notamos que la caja de cambios aporta una aceleración más rápida, tenemos un paso por curva muy correcto, apenas se nota balanceo a pesar de que es un SUV. Dentro de los SUV que hemos probado últimamente, el Sportage en eso se mantiene a buena nota, con buena nota. Así que la suspensión, además de filtrar bien en este tipo de pavimento, notamos algún rebote por las inercias. La física es física en estos coches, pero la suspensión hace que tengas esa sensación de aplomo correcto. La frenada, una pequeña parte regenerativa, un pequeño recorrido, pero automáticamente frenamos sin ningún problema. Tenemos aquí unas levas que podremos elegir hasta las 7 marchas que nos ofrece esta caja automática. Automáticamente usamos las levas para hacer el cambio y la verdad es que el coche tiene buen aplomo. En cuanto a puesto de conducción, es un coche cómodo, confortable, estos asientos recogen muy bien, buena posición en cuanto a cuadro de instrumentos y parte multimedia. El sistema 4x2, obviamente no hay nada que reseñar, ya que es un SUV más enfocado para uso de carretera, ciudad, viajes. Si quieres salir a alguna pista, podrás salir sin mayor dificultad gracias a la altura, pero tener cuidado ya que la llanta es bastante grande, la goma tiene buen perfil en esta medida, pero tenemos que tener cuidado, ¿vale? De no llevarnos una sorpresa con ello. Además, el tema diésel me ha gustado volver a poder probar un sistema con este tipo de motor térmico, con el sistema diésel. Mantenemos, sobre todo en el exterior, ese rudimentario sonido típico del diésel, ¿vale? Que te puede chocar un poco al principio, porque ya con tanto motor gasolina y sobre todo eléctricos, pues obviamente sentir estos ruidos en los coches a día de hoy te parece incluso que pasa con este tractor, ¿no? Es como que extraño, pero ya te vas acostumbrando y hay tantos coches silenciosos que obviamente cuando notas este tipo de motor aún así choca. Pero luego en el interior es un coche que se mantiene con muy buena insonorización. Aquí aceleramos a fondo e incluso es una aceleración que nos da a pensar de que es un motor gasolina. En algunos momentos en llaneo, que incluso la caja de cambio puede hacer algún cambio al dejar de acelerar, ahí notamos ya el típico sonido del diésel, pero está bien resuelto. Solo que fuera
obviamente poco se puede disimular. Llevamos sistema AdBlue. Aquí os pondré los datos de capacidades, tanto de depósito de combustible como del AdBlue. Y bueno, tenemos que tener ya lo que es el servicio, ¿no?, de mantener este sistema de AdBlue activo, rellenándolo para que el sistema cumpla su función que en algunas marcas son de temas muy polémicos de cómo va el sistema AdBlue. Nosotros, tanto para Kia, no hemos detectado mayor problema en el sistema AdBlue, pero si tienes algún problema con ello o algo positivo también, porque no es solo hablar de lo negativo, por favor, intentar comentarlo aquí en el vídeo para nosotros estar atentos y además personas que estén buscando este tipo de coches lo puedan saber también de primera mano de propietarios o personas que hayan tenido algún tipo de experiencia con estos modelos, ¿vale? Otra parte buena de este Sportage que me ha gustado, la incorporación, la aceleración del coche es muy buena. El coche actúa bien, lo que es la caja de cambios. Ya os he dicho que estamos por encima de los 11 segundos de 0 a 100, pero no estamos buscando un coche deportivo, y si lo estás buscando, primero, esta no es tu versión, y segundo, ni mucho menos, no es la categoría adecuada para buscar un coche deportivo. También es cierto, por eso lo comento, que hay subs con una vidilla más deportiva, con buena puesta a punto y con motores más potentes, eso estamos claros. Y bueno, quienes quieren tener un sub con algo de picante, ir por otros modelos, pero aquí esta versión al menos no tiene eso. Esto es un coche para hacer muchos kilómetros, disfrutar de la conducción y sobre todo de la practicidad de tener un SUV en cuanto a disposición de los asientos, todo lo que es la parte del maletero, pero eso sí, ojito, y me gusta hacer la salvedad, no llega a ser un coche familiar, un coche ranchera. Así que esto es la moda SUV, pero si estás buscando más espacio, te invito a que eches una miradilla a los familiares que estén a día de hoy disponibles, o incluso con un par de añitos atrás, a ver si alguno te convence. Y bueno, ya como veredicto final, a mí aquí pondré la gama de precios del Sportage. Quería traer al canal esta versión con este lavado de cara que ha tenido esta generación intermedia de esta última parte del Sportage, que ha recibido una ligera actualización de diseño, mejoras en motores, ajustes generales, y esta es una de ellas, que es una motorización muy interesante para tenerla dentro de su gama de producto. Yo me iría por esta versión. Hombre, si estoy muy en las afueras de las ciudades, pero necesito tener esa alternativa del modo eco, pues con los buenos consumos que tiene, este motor sigue siendo con buena autonomía y buen trayecto general. Un coche muy confortable, y tienes ese punto del diésel para no ir tan a lo electrificado y gasolina. Ya hemos probado la versión 4x4 gasolina, donde sí que su talón de Aquiles era los altos consumos, aunque ya recibimos algunos comentarios en ese vídeo donde gente que ya ha tenido a lo mejor ese modelo, lo sigue teniendo, han logrado tener un poco menos, pero siendo sinceros también nos han dicho que es consumos altos, pero sin ningún problema, que eso no es nada negativo. Es un tipo de motor que no lleva ningún tipo de asistencia ni electrificación. Obviamente el motor va totalmente a su ritmo, entonces es un motor que consume, ya está. Pero claro, a día de hoy hay una guerra de a ver quién consume menos, quién da el dato más bajo, y bueno, todo esto al final la gente también se complica un poco la vida con estos datos, ¿no? Pero tampoco veo tanta necesidad de volvernos locos. Si realmente quieres un mechero dentro de la gama Sportage, este es tu modelo, un modelo que mantiene ese rango de 5,8 a 6,8, obviamente pensando, pero teniendo en cuenta el tamaño, la potencia, pues yo creo que es un consumo más que aceptable. Agradecemos aquí a España la sesión de este Sportage y a vosotros la visita. No olvidéis suscribiros al canal y dejarnos vuestro like y la prueba escrita de este coche, de otros coches y también motos en nuestra web supermotor.online. Nos vemos en la próxima entrega. Adiós.